El amanecer en Miami era una promesa violenta de calor y color que se filtraba por las persianas de un apartamento modesto, casi monacal. Adentro, el aire era fresco y silencioso, un universo contenido en 40 metros cuadrados de orden milimétrico. Cada objeto tenía su lugar, cada superficie brillaba con una limpieza metódica. Para Elena Vargas, de 23 años, este control sobre su pequeño espacio era la única soberanía que conocía. Desde su ventana, la ciudad despertaba como una bestia de concreto y neón, un espectáculo vibrante y ajeno al que ella asistía cada mañana como una espectadora tras un cristal blindado. El murmullo distante del tráfico era la banda sonora de una vida que sucedía en otra parte. Una vida de la que ella se sentía perpetuamente excluida, no por muros físicos, sino por barreras invisibles que había construido dentro de sí misma. Si quieres saber qué fuerza es capaz de quebrar un control forjado por el miedo, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Su nombre era Elena Vargas, y su existencia se definía por la eficiencia silenciosa. Como asistente ejecutiva en uno de los imponentes rascacielos de Brickell, su día a día era un ritual de autonegación. Se movía por los pasillos de mármol y cristal con la levedad de un fantasma, su presencia solo notada por la impecable ejecución de sus tareas. Era la personificación de la paradoja corporativa, indispensable pero invisible. Su vestimenta era sobria, su maquillaje casi inexistente, su voz un susurro respetuoso. Todo en ella estaba diseñado para no llamar la atención, para fundirse con el fondo de un mundo de poder y ambición que no entendía ni deseaba. Su trabajo no era una carrera, sino un escondite, un lugar donde la competencia y la diligencia la protegían de la complejidad desordenada de las relaciones humanas, un refugio perfecto para un alma que temía ser descubierta. Esta vida de reclusión autoimpuesta no había sido una elección nacida de la ambición, sino de la más pura necesidad. Originaria de una comunidad hispana tradicional en las afueras de la Florida, donde el peso del qué dirán moldeaba destinos, Elena había llegado a Miami con el único propósito de ser el soporte financiero de su madre enferma. Cada cheque de pago era una transfusión de vida para su familia, pero también el metal de los barrotes de su propia jaula dorada. No había espacio para sueños personales, para los errores de la juventud o para explorar su propia identidad. Su vida estaba hipotecada al deber, a la responsabilidad de ser la hija buena y sacrificada. La vibrante metrópoli, para otros una tierra de oportunidades, era para ella un recordatorio constante de la libertad que no podía permitirse, un exilio autoimpuesto en nombre del amor filial. En el centro de su ser, protegido por capas de timidez y una disciplina férrea, se encontraba el secreto de su virginidad. No era una decisión moralista ni una espera romántica, sino una armadura forjada en el fuego de un miedo visceral a la vulnerabilidad. En su cosmovisión silenciosa, entregar su cuerpo era secundario. El verdadero terror residía en entregar el alma, en permitir que alguien viera más allá de la fachada competente y descubriera el caos de inseguridades que bullía debajo. Su corazón era la única posesión que sentía verdaderamente suya, un territorio virgen y soberano que nadie había pisado. La intimidad para Elena no era una promesa de conexión, sino una amenaza de aniquilación, el riesgo de que la única pieza de sí misma que aún no le habían arrebatado fuera finalmente conquistada, y quizás destrozada. Así, un vacío sordo se había instalado en el núcleo de su existencia. Era una sensación que la asaltaba en los momentos de quietud, especialmente al final del día, cuando se quedaba sola en la oficina del piso 50. Mirando las luces de Miami esparcirse, como joyas caídas sobre un manto de terciopelo negro, sentía una punzada de soledad tan vasta como el paisaje urbano. La risa que se escapaba de los yates en la bahía, la música que pulsaba desde los bares de South Beach, todo parecía pertenecer a un planeta diferente. Ella era un satélite en una órbita fija y solitaria,
observando un mundo de calidez y conexión humana desde la fría distancia del espacio. Este anhelo sin nombre era una herida silenciosa, una sed profunda que la dejaba perpetuamente exhausta y frágil bajo su apariencia de control absoluto. Su refugio era el entorno aséptico de su trabajo, el olor a papel de alta calidad, el zumbido casi inaudible de los servidores, el frío del acero pulido bajo sus dedos. Todo ello componía una sinfonía de previsibilidad que calmaba su espíritu ansioso. Organizaba agendas, redactaba correos electrónicos, gestionaba viajes y coordinaba reuniones con una precisión casi robótica. Se sumergía en la lógica de los números y la estructura de los procedimientos porque eran seguros, porque no tenían dobles intenciones ni emociones ocultas. Los documentos no podían traicionarla. Las hojas de cálculo no podían juzgarla. Su escritorio, perfectamente ordenado, era un altar a la predictibilidad, un bastión contra el impredecible y aterrador terreno del corazón humano. Allí, como la guardiana silenciosa de los secretos de otros, se sentía segura, anónima y, sobre todo, a salvo de sí misma. Sin embargo, en los últimos días, una extraña corriente subterránea había comenzado a perturbar la calma superficie de su rutina. Una reorganización en la alta dirección había hecho que un nombre resonara en las reuniones con una frecuencia ominosa. Adrián Castillo, el CEO, el fantasma de Brickell. Aunque nunca lo había visto en persona, su reputación lo precedía, como una sombra fría. Cada vez que oía su nombre, Elena sentía un escalofrío inexplicable, una premonición que no podía racionalizar. Era como sentir la caída de la presión atmosférica antes de una tormenta violenta. La estructura perfecta de su vida, ese equilibrio tan cuidadosamente mantenido, de repente se sentía precario, como un castillo de naipes esperando la ráfaga de viento que lo derrumbaría todo. Algo se acercaba y su instinto le decía que no podría esconderse. El viaje de regreso a casa era un descenso diario a través de las capas sociales de Miami. Dejaba atrás el acero y el cristal de Brickell, un mundo de ambición vertical y aire acondicionado gélido, para sumergirse en el abrazo húmedo y bullicioso de su vecindario. El autobús, con su olor a desinfectante y el murmullo de conversaciones en Spanglish, era la cápsula de transición que la llevaba de un universo a otro. Cada parada la alejaba más del silencio corporativo y la acercaba a una realidad de asfalto agrietado, música que se escapaba por las ventanas y el aroma penetrante de la comida casera. Veía los rostros cansados de otros trabajadores, cada uno con su propia historia de sacrificio, y se sentía parte de un ejército silencioso que mantenía a flote la ciudad brillante que solo podían admirar desde la distancia, como si fuera un espejismo inalcanzable. Su apartamento estaba en el corazón de una comunidad donde el anonimato era un lujo inexistente. Aquí, las paredes eran delgadas y las vidas se entrelazaban en una red invisible de miradas, saludos y chismes que viajaban de balcón en balcón. El olor a café cubano y a frituras se mezclaba con el sonido de las fichas de dominó golpeando la mesa en el parque cercano. Para muchos era el calor del hogar, la seguridad de la pertenencia. Para Elena era una vigilancia constante. Cada uno de sus movimientos era observado y archivado en la memoria colectiva del barrio. Ser la niña buena, la hija dedicada que trabajaba en el centro para cuidar de su madre, era un papel que no podía permitirse abandonar, pues el juicio de la comunidad era tan sofocante como el calor de agosto. En el centro de este universo gravitaba su madre, Isabel, una mujer cuya enfermedad crónica se había convertido en el eje sobre el que giraba la vida de Elena. Isabel pasaba sus días en un sillón de orejas gastado, con la compañía de las telenovelas de la tarde y una visión del mundo forjada en la nostalgia y la tradición. Su amor por Elena era profundo e innegable, pero también posesivo, teñido por el miedo a la soledad y la amargura de sus propias oportunidades perdidas. Su fragilidad física era un arma silenciosa y devastadora. Cada tos, cada suspiro de cansancio, era un recordatorio para Elena de su deber, una cadena invisible pero irrompible que la ataba a ese pequeño apartamento
y a las expectativas de su madre, limitando su horizonte al cuidado y la obediencia. La rutina nocturna era un ballet silencioso y repetitivo. Elena se quitaba los zapatos de oficina, se ponía un delantal y comenzaba a preparar la cena, moviéndose con una eficiencia que enmascaraba su agotamiento emocional. Mientras cocinaba, su madre le narraba los dramas de sus personajes de telenovela y, sin transición, los mezclaba con preguntas sobre su día. ¿Y qué tal el trabajo, mija? ¿Te tratan bien? No hay ningún muchacho bueno por ahí. Cada pregunta era una sonda, una forma de asegurarse de que la vida de Elena seguía el guión que ella había escrito. Un trabajo estable, pero no demasiado ambicioso, y la eventual unión con un hombre decente, preferiblemente de la misma comunidad, que garantizara la continuidad de sus valores y su cercanía. La presión para que se casara era una corriente subterránea constante en cada conversación. Su madre no entendía ni aprobaba la vida solitaria de Elena, viéndola como algo antinatural y peligroso. Con frecuencia mencionaba a Javier, el hijo de la vecina, un joven trabajador de la construcción, predecible y sin ambiciones, que representaba todo lo que Isabel consideraba seguro y apropiado. Es un buen hombre, Elena. Te cuidaría, no como esos tipos de la ciudad, llenos de vicios. La insistencia era suave pero implacable, pintando un futuro para Elena que a ella se le antojaba como una sentencia, una vida de conformidad doméstica que anularía por completo la poca individualidad que luchaba por conservar en secreto en los rincones más profundos de su ser. A esta presión emocional se sumaba la carga financiera, una realidad tangible y aplastante. Sobre la pequeña mesa de la cocina, junto al salero, siempre había una discreta pila de sobres blancos, facturas médicas, costos de farmacia, recordatorios de pagos. El sueldo de Elena, que en el mundo de Brickell parecía modesto, aquí era el único dique que contenía una inundación de deudas. No había margen para el ahorro, para un capricho, para un sueño. Cada dólar que ganaba ya tenía dueño antes de llegar a su cuenta bancaria. Esta responsabilidad era la justificación final de su sacrificio, el argumento irrefutable contra cualquier impulso de rebeldía. No podía fallar, no podía arriesgar su trabajo, porque de él no solo dependía su sustento, sino la vida misma, de su madre. La sensación de aprisionamiento era a veces tan física que a Elena le costaba respirar. Se sentía atrapada entre dos mundos que la consumían de formas distintas. El mundo corporativo drenaba su energía con su exigencia impersonal, mientras que su hogar drenaba su espíritu con sus demandas afectivas y sus expectativas asfixiantes. Amaba a su madre con una lealtad feroz, pero bajo ese amor bullía un resentimiento silencioso por la vida que no podía vivir. A veces por la noche se quedaba mirando por la ventana de su habitación, no a las luces de la ciudad, sino a las ventanas de sus vecinos, imaginando vidas más simples, más libres. Se sentía como una prisionera en su propia historia de sacrificio, una protagonista cuyo destino ya estaba escrito por otros. Esta sensación se veía reforzada por el escrutinio de la comunidad extendida. En las raras reuniones familiares o en los encuentros casuales en la bodega, siempre había una tía o una vecina que le lanzaba una pulla disfrazada de preocupación. «Todavía solita, nena, se te va a pasar el tren». O peor aún, «Tanto trabajar, te vas a hacer dura. Un hombre quiere una mujer que esté en casa». Sus logros profesionales, su competencia y su independencia eran vistos con recelo, como si fueran rasgos masculinos que la desviaban de su verdadero propósito, ser esposa y madre. Cada comentario era un pequeño corte que reforzaba la idea de que su camino era incorrecto, de que estaba fallando en el único rol que la sociedad que la rodeaba consideraba válido para una mujer. Inevitablemente, toda esta presión externa había moldeado su relación con la intimidad y su propia virginidad. Ser una niña buena no era solo una fachada, se había convertido en una parte integral de su identidad, fusionada con su deber como hija. La idea de una relación, de la entrega física y emocional, estaba cargada de una culpa paralizante. No solo temía la vulnerabilidad,
Temía la transgresión. Entregarse a un hombre, especialmente a uno que no encajara en el molde aprobado por su madre y su comunidad, se sentía como una traición monumental a todo lo que ella representaba. El sacrificio, la pureza, el deber, su cuerpo y su corazón no eran suyos para dar, eran el último bastión de su obediencia, la prueba final de su devoción filial. Aquella noche, mientras doblaba su uniforme de trabajo y lo guardaba cuidadosamente en el armario, el peso de su vida se sintió más insoportable que nunca. Las paredes de su pequeña habitación parecían encogerse, cada objeto un recordatorio de su existencia contenida y predecible. Afuera, el sonido de una salsa lejana era una burla a su quietud, y en medio de ese silencio opresivo, un nombre resonó en su mente con la fuerza de una premonición. Adrián Castillo, el CIO, el fantasma, una amenaza lejana que, de alguna manera, se sentía más cercana y real que nunca. Por primera vez, Elena sintió que su jaula, aunque segura, podría no ser lo suficientemente fuerte para protegerla de la tormenta que se avecinaba, una tormenta que amenazaba con derrumbar tanto su mundo profesional como el personal. La noticia llegó como un decreto silencioso, una nota escueta en su escritorio a primera hora de la mañana. A partir de hoy, la señorita Elena Vargas queda reasignada como asistente ejecutiva personal del CEO, señor Adrián Castillo. Las palabras, impresas en un papel de lino grueso, parecían pesar 1 tonelada. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, uno que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del edificio. A su alrededor, el murmullo habitual de la oficina se apagó y fue sustituido por miradas furtivas, una mezcla de compasión y temor morboso. Ser la asistente del fantasma de Brickell no era una promoción, era una sentencia. Todos conocían las historias. Asistentes que duraban menos de una semana. Despedidos por errores triviales. Rotos por una presión psicológica inhumana. Elena sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en una fina capa de hielo. El miedo era una criatura, viva en su pecho, arañando sus costillas para salir. Sin embargo, debajo de esa capa de pánico, una extraña y fatalista curiosidad comenzó a germinar. Había pasado meses escuchando su nombre en susurros, construyendo en su mente la imagen de un monstruo corporativo, una entidad sin rostro que movía los hilos desde la cima inalcanzable de la torre. Ahora iba a enfrentarse al mito. Mientras recogía sus pocas pertenencias personales de su cubículo, respiró hondo, convocando cada gramo de su disciplina. Su profesionalismo, su capacidad para volverse invisible y eficiente, era la única armadura que poseía. No le mostraría debilidad, no le daría la satisfacción de verla quebrarse. Se convertiría en el fantasma que él necesitaba, una extensión silenciosa de su voluntad, porque su supervivencia y la de su madre dependían de ello. El ascenso. En el ascensor privado hasta el último piso, fue un viaje simbólico hacia el corazón del poder. Con cada piso que subía, el sonido del mundo exterior se desvanecía, reemplazado por un silencio presurizado, casi sacro. Las puertas se abrieron a un vestíbulo minimalista, un espacio de mármol negro, cristal y acero bruñido, que parecía más una galería de arte moderno que la antesala de una oficina. No había recepcionista, solo una imponente puerta de roble, oscuro sin manija, que se deslizó hacia un lado con un zumbido casi inaudible al detectar su presencia. El interior era un vasto espacio bañado por la luz de Miami, con una pared de cristal panorámica que ofrecía una vista de 180 grados sobre la bahía y la ciudad. Era el santuario de un dios o de un exiliado, y Elena no sabía qué era más aterrador. No estaba sentado detrás de su imponente escritorio de ébano, que parecía un altar vacío. Estaba de pie, de espaldas a ella, frente al ventanal, con las manos entrelazadas a la espalda. Su silueta, recortada contra el azul cegador del cielo y el mar, era la personificación del poder. Llevaba un traje a medida de un gris tan oscuro que parecía negro, y su postura era de una rigidez casi militar. No se movía,
Solo observaba la ciudad a sus pies, como un general examinando su campo de batalla o un rey contemplando un reino que le aburría. Helena sintió una opresión en el pecho. Había en esa imagen una soledad tan vasta y absoluta que rivalizaba con la suya propia, pero la de él estaba forjada en poder, no en miedo. Era el dueño de todo lo que veía, pero parecía un prisionero en su propia cima. Cuando finalmente se giró, el movimiento fue lento, deliberado, y el mundo pareció contener la respiración. Helena vio su rostro por primera vez. Era más joven de lo que imaginaba, quizás en sus 30 y tantos, con facciones duras y angulosas que parecían talladas en piedra. Su piel estaba pálida, como si no viera el sol, y su cabello negro estaba impecablemente peinado hacia atrás. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron. No eran fríos, como decían los rumores, sino vacíos, como dos pozos oscuros que habían visto demasiado y ya no reflejaban nada. La recorrió con la mirada de arriba a abajo, sin un ápice de interés personal, con la misma evaluación clínica con la que uno examinaría una nueva pieza de maquinaria. No vio a una mujer, ni siquiera a una persona. Vio una función, una herramienta. Su voz, cuando habló, no rompió el silencio, sino que lo cortó con la precisión de un bisturí. Era grave y baja, desprovista de cualquier inflexión o emoción. «Usted es la señorita Vargas». No era una pregunta, sino una afirmación. Su predecesora cometió 3 errores en su primera semana. Espero que usted no cometa ninguno. No hubo bienvenida, ni una sonrisa, ni el más mínimo gesto de cortesía humana. Era una declaración de términos, una advertencia. Helena sintió que todas las respuestas que había ensayado se evaporaban. Solo pudo asentir levemente y decir con una voz que sonó sorprendentemente firme, aunque apenas fue un susurro: «Entendido, señor Castillo». El aire entre ellos crepitaba con una tensión que era puramente jerárquica, brutalmente impersonal. Entonces se movió, se apartó de la ventana y caminó hacia ella con una fluidez silenciosa, casi depredadora, que desmentía su rigidez anterior. No se detuvo a una distancia respetuosa, sino que pasó a su lado, tan cerca que Helena pudo sentir la ola de aire frío que su cuerpo desplazaba y percibir un aroma sutil y limpio a sándalo y ozono, como el aire después de una tormenta. Su corazón dio un vuelco violento, un latido solitario y doloroso en la base de su garganta. Se quedó completamente inmóvil, luchando contra el instinto primario de retroceder. Era una prueba, lo supo de inmediato. Una invasión deliberada de su espacio para medir su reacción, para encontrar una grieta en su compostura. Ella no le dio ninguna. Mantuvo la vista al frente, respirando lenta y controladamente. Fue entonces, en ese instante de proximidad forzada, cuando sus ojos se detuvieron en ella de una manera diferente. Él se había inclinado para coger una tableta del escritorio, pero su mirada se desvió hacia su rostro por un segundo. Ella esperaba ver desdén o indiferencia, pero encontró algo más. Una microexpresión, tan fugaz que podría haberla imaginado. Una mezcla de irritación y una incipiente, casi hostil, curiosidad. Era como si esperara que ella se sonrojara, que bajara la mirada o que mostrara algún signo de intimidación, y su quietud impenetrable lo hubiera desconcertado. No había adulación en su postura, ni miedo coqueto, solo una obediencia silenciosa y una dignidad inesperada. Por un instante el fantasma pareció ver a la persona, y eso lo descolocó. Tan abruptamente como se había acercado, se enderezó y le tendió la tableta, sin mirarla. El momento de conexión, o lo que fuera, se había roto. Puede retirarse. Su lista de tareas para la próxima década está en ese dispositivo. No me interrumpa a menos que el edificio esté en llamas, y aún así piénselo 2 veces. Su tono volvió a ser gélido, despectivo, como si se arrepintiera de ese brevísimo lapso en su armadura. Se dio la vuelta y regresó a su posición, junto a la ventana, dándole la espalda una vez más un claro despido. La audiencia había terminado. Helena tomó la tableta, sus dedos rozando accidentalmente los de él, sintiendo un frío que parecía emanar de su piel. Un escalofrío la recorrió de nuevo, pero esta vez era diferente,
más complejo y mucho más peligroso. Elena salió del despacho sintiendo que el aire volvía a entrar en sus pulmones, aunque ahora parecía cargado de algo nuevo y pesado. El encuentro no había durado más de 5 minutos, pero se sintió como una eternidad. Mientras caminaba por el vestíbulo silencioso hacia el escritorio que ahora sería el suyo, sus manos temblaban ligeramente. No había sido una simple presentación, había sido una colisión, un enfrentamiento silencioso de dos soledades opuestas. Él era un agujero negro de poder y dolor, y ella, por un instante, se había asomado al borde de su abismo. El miedo seguía ahí, más fuerte que antes, pero ahora estaba mezclado con algo más, una fascinación prohibida, un tirón magnético hacia el misterio de ese hombre roto. La semilla de la curiosidad se había plantado en el terreno más peligroso, imaginable. Los días se convirtieron en un tenso ballet de eficiencia y silencio. Elena se movía por la órbita de Adrián Castillo como un satélite perfectamente programado, anticipando cada necesidad, gestionando cada demanda con una competencia que bordeaba lo sobrehumano. Su escritorio, ubicado justo fuera del santuario, de él, se convirtió en su trinchera. Desde allí organizaba un imperio mientras su jefe permanecía encerrado, una presencia sentida pero raramente vista. Sin embargo, ella sentía su mirada constantemente. A veces, al pasar por la puerta de cristal de su oficina, lo veía observándola, no con la mirada de un jefe evaluando a una empleada, sino con una intensidad analítica, casi científica, como si intentara desarmarla pieza por pieza, con la pura fuerza de su concentración. Cada una de esas miradas era un pequeño peso añadido a la atmósfera ya opresiva del piso 50. Él comenzó a probarla, empujando sus límites de formas sutiles y crueles. Las tareas llegaban a horas imposibles, con plazos que desafiaban la lógica. Le pedía informes complejos que requerían investigación durante toda la noche, solo para descartarlos con un gesto indiferente a la mañana siguiente. Organizaba y cancelaba viajes intercontinentales en cuestión de minutos, forzándola a un laberinto burocrático del que siempre salía airosa, aunque emocionalmente exhausta. No buscaba un error en su trabajo, que era impecable. Buscaba una fisura en su compostura. Quería verla suplicar, quejarse, derrumbarse, pero Elena no le daba esa satisfacción. Absorbía la presión en un silencio estoico, su determinación tranquila convirtiéndose en su única forma de rebelión pasiva, una resistencia que lo desconcertaba y, secretamente, lo enfurecía aún más. La tensión se condensaba en los momentos no verbales, en el espacio cargado de electricidad que los separaba. Un día, al entregarle una carpeta, sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, piel contra piel, pero para Elena fue como una descarga eléctrica que le recorrió el brazo y se instaló en su pecho como un colibrí atrapado. Levantó la vista, sorprendida por la reacción de su propio cuerpo, y lo encontró mirándola fijamente, sus ojos oscuros ya no vacíos, sino llenos de una irritación palpable, como si estuviera furioso con ella por hacerlo sentir algo, cualquier cosa. Él retiró la mano como si se hubiera quemado y le dio la espalda bruscamente, dejándola con el corazón martilleando contra sus costillas, aterrorizada y, para su propia consternación, extrañamente viva. Estos incidentes se convirtieron en una forma de comunicación perversa, un lenguaje sin palabras que solo ellos entendían. Un mediodía, mientras ella almorzaba discretamente en su escritorio, él salió de su oficina y se detuvo. Elena sintió su presencia detrás de ella, una sombra, que bloqueaba la luz. No dijo nada durante un largo minuto, un silencio tan pesado que ella podía oír el zumbido de los sistemas de ventilación. ¿Nunca se toma un descanso, señorita Vargas?, preguntó finalmente, su voz un murmullo grave que parecía hacer vibrar el aire. Ella no se giró. «No cuando hay trabajo que hacer, señor», respondió, su propia voz sorprendentemente estable. Él se quedó allí un momento más, una presencia imponente e indescifrable, antes de marcharse sin otra palabra, dejando a Elena con la comida intacta y el estómago hecho un nudo. El dilema emocional comenzó a carcomerla por dentro,
abriendo una brecha entre la mujer que era y la mujer que sentía que estaba naciendo en secreto. El deseo, una fuerza que siempre había considerado ajena y peligrosa, comenzó a germinar en el terreno prohibido de su mente. No era un anhelo romántico por el hombre, sino una fascinación oscura por la intensidad que él representaba. Anhelaba la colisión, la tensión, la sensación de estar al borde de algo inmenso y aterrador. Por primera vez en su vida, deseaba algo que no estaba dictado por el deber o la necesidad, sino por un impulso primario y egoísta. Y este deseo la llenaba de una culpa tan profunda y paralizante como el miedo que siempre la había definido, porque se sentía como la traición definitiva a su vida controlada. Regresar a casa cada noche era como viajar entre dos planetas incompatibles. Dejaba atrás el silencio presurizado y la tensión eléctrica de la torre de Brickell para sumergirse en el calor húmedo y las demandas familiares de su vecindario. Las conversaciones con su madre, antes un consuelo rutinario, ahora se sentían como una jaula que se estrechaba. Cuando Isabel mencionaba a Javier, el buen muchacho de la comunidad, Elena sentía una repulsión visceral. La seguridad y la previsibilidad que él representaban, todo lo que una vez había sido su horizonte, ahora le parecían una muerte en vida. Su mente se quedaba atrapada en el recuerdo de una mirada intensa, del roce accidental de unos dedos, de la presencia de un hombre que era todo lo contrario a seguro y predecible. Estaba viviendo una doble vida, no de acciones, sino de pensamientos. Adrián, por su parte, se encontraba atrapado en una trampa de su propia creación. Había contratado a Elena esperando que fuera otra pieza de maquinaria eficiente y desechable. Su intención era mantenerla a una distancia profesional infranqueable. Sin embargo, su silencio, su dignidad inquebrantable y su competencia casi insultante se habían convertido en una obsesión. Se encontraba observándola cuando pensaba que nadie lo veía, analizando la curva de su cuello mientras se concentraba en la pantalla, la forma en que sus dedos se movían sobre el teclado con una gracia contenida. Odiaba esta intrusión en Minamitsin, su mundo blindado. Ella era una anomalía que no podía resolver, una ecuación sin solución, y la necesidad de entenderla, de quebrarla para poder descartarla, se estaba convirtiendo en una necesidad tan apremiante como el aire. Una tarde, mientras revisaban los detalles de un contrato multimillonario, ella lo interrumpió con una suavidad que desmentía la audacia de su acción. «Señor, con el debido respeto, hay un error en la cláusula 7b. La redacción es ambigua y podría interpretarse en nuestra contra bajo la ley del Estado de Nueva York». Él levantó la vista de los papeles, sus ojos entrecerrados en una expresión de incredulidad y molestia. Sus abogados, los mejores del país, habían revisado ese documento docenas de veces. Con un gesto brusco, le arrebató el papel y leyó la cláusula. El silencio se extendió. Elena contuvo la respiración, segura de que había cruzado una línea invisible y fatal. Podía ver el músculo de su mandíbula tensarse mientras releía la frase una y otra vez. Finalmente, él dejó caer el documento sobre la mesa con un golpe seco. No la miró. Su mirada estaba fija en la ciudad que se extendía más allá del cristal, pero por primera vez no parecía estar viéndola. Estaba viendo algo dentro de sí mismo. «Llame a legal», dijo, su voz ronca, desprovista de su habitual frialdad cortante. «Dígales que revisen la cláusula 7b. Usted tenía razón». No hubo un gracias ni un reconocimiento de su brillantez. Pero en esas 4 palabras, «usted tenía razón», Elena sintió un cambio tectónico en su relación. Ya no era solo la asistente invisible. Se había convertido en una fuerza a tener en cuenta, una inteligencia que él no podía ignorar. Y esa nueva realidad era infinitamente más peligrosa para ambos. A partir de ese día, la dinámica cambió sutilmente. Él comenzó a pedir su opinión, no solo sobre asuntos administrativos, sino sobre estrategias, sobre personas. Lo hacía a regañadientes, con frases cortas y bruscas como si las palabras le fueran arrancadas. «¿Qué piensa de esto, Vargas? ¿Ve alguna debilidad aquí?» La estaba invitando a entrar, solo un poco, en el santuario de su mente, un lugar al que
Nadie había tenido acceso en años. Para Elena, cada una de estas preguntas era a la vez un honor y una tortura. La acercaba a él, la hacía cómplice de su mundo, pero también la enredaba más profundamente en una conexión que su instinto le gritaba que era destructiva. Estaba perdiendo el control, no por la presión de él, sino por su propia voluntad de responder. Su dilema moral alcanzó un punto crítico. Ceder a la atracción que sentía por Adrián no era solo un riesgo para su corazón, era una amenaza existencial para su vida cuidadosamente construida. Significaba arriesgar el trabajo que sostenía a su madre, traicionar las expectativas de su comunidad y, lo más aterrador de todo, abandonar el control que era su única defensa contra el mundo. La imagen de la niña buena, la hija sacrificada, se estaba resquebrajando, y debajo emergía una mujer con deseos y ambiciones que la aterrorizaban. ¿Quién era ella si no era la guardiana de su familia? ¿Qué quedaría si se permitía sentir, si se permitía querer algo solo para sí misma, especialmente algo tan volátil y peligroso como la atención de Adrián Castillo? Él también luchaba, aunque de una manera más violenta y autodestructiva. La presencia de Elena en su vida era una contradicción andante a todo lo que había decidido creer sobre las relaciones humanas. Ella no quería su dinero, no buscaba su poder, no intentaba manipularlo con encantos femeninos. Su honestidad brutal y su tranquila dignidad eran un espejo que le devolvía el reflejo del hombre cínico y vacío en el que se había convertido. Cada interacción con ella era un recordatorio de la confianza que había perdido, de la capacidad de conectar que había enterrado bajo capas de hielo. Se resistía a la atracción que sentía por ella con todas sus fuerzas, porque para él, confiar en alguien, especialmente en una mujer, era el preludio de la aniquilación. Una noche, se quedaron trabajando hasta tarde, finalizando los detalles de una adquisición hostil. La oficina estaba en silencio, excepto por el tecleo de sus ordenadores y el distante murmullo de la ciudad. Afuera, una tormenta eléctrica se estaba gestando sobre el océano, las nubes oscuras reflejándose en los cristales del rascacielos. La atmósfera dentro de la oficina se volvió aún más cargada, imitando la presión creciente del exterior. Elena podía sentir la inquietud de Adrián. Se levantó y comenzó a pasear por la oficina como un animal enjaulado, su silueta recortada por los relámpagos lejanos. La tensión entre ellos ya no era profesional ni hostil, era algo más primario, una mezcla de anhelo y miedo que vibraba en el aire. Él se detuvo frente al ventanal panorámico, mirando la tormenta acercarse. «A veces esta ciudad parece una jaula de cristal», dijo de repente, su voz baja y extrañamente vulnerable, dirigida más a la noche que a ella. Elena se quedó helada. Era la primera frase personal, la primera confesión de un sentimiento que le había oído pronunciar. No supo qué responder. Cualquier palabra parecería trivial. Simplemente se quedó en silencio, observando su espalda, rígida, sintiendo una oleada de empatía tan intensa que le dolió. En ese momento, no vio al CEO millonario, al fantasma de Brickell. Vio a un hombre profundamente solo, prisionero en la cima de su propio imperio, tan atrapado como ella en su modesto apartamento. El deseo de consolarlo, de cruzar la habitación y poner una mano en su hombro, fue tan abrumador que tuvo que agarrarse al borde de su escritorio para no moverse. Era un impulso suicida, una locura, pero también era el sentimiento más genuino que había experimentado en años. El dilema de Elena ya no era una cuestión abstracta de deber contra deseo. Estaba allí, encarnado en la figura de ese hombre, roto frente a ella. Mantener el control significaba permanecer en su asiento, segura en su silencio. Ceder al impulso significaba caminar hacia el centro de la tormenta, tanto la que se desataba afuera como la que rugía dentro de él, arriesgándose a ser completamente destruida en el proceso. Él se giró lentamente, sus ojos encontrando los de ella a través de la penumbra de la oficina. La expresión de su rostro era una mezcla de desesperación y una pregunta sin formular. El primer trueno retumbó, sacudiendo el edificio, y en ese sonido, Elena sintió que algo dentro de ella, finalmente,
se rompía. El control, la disciplina, el miedo, todo se hizo añicos. Ya no importaba el trabajo, ni su madre, ni el qué dirán. Solo importaba la conexión eléctrica y aterradora que la unía a ese hombre. La elección estaba hecha, no con la razón, sino con una fuerza más profunda e incontrolable. Iba a caminar hacia él. El aire crepitaba, cargado con la promesa de la lluvia y de algo mucho más cataclísmico. La tormenta no estaba solo afuera, estaba a punto de desatarse dentro de esa oficina suspendida sobre el mundo. Adrián no se movió. Simplemente la observó con una intensidad que la despojaba de todas sus defensas, esperando su siguiente movimiento. El miedo seguía allí, un nudo, helado en su estómago, pero por primera vez estaba eclipsado por algo más poderoso, la necesidad de ver qué sucedería si, por una vez en su vida, dejaba de huir. La tensión había llegado a su punto de ruptura. El siguiente paso de cualquiera, de los dos, no sería solo un movimiento, sería una transgresión, un punto de no retorno que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El primer trueno retumbó no en la distancia, sino justo encima del rascacielos, una percusión violenta que sacudió el cristal y pareció resonar directamente en la caja torácica de Elena. En ese instante, la decisión dejó de ser una lucha y se convirtió en una certeza. El miedo, su compañero constante, su carcelero y su escudo, no se desvaneció, pero fue relegado a un segundo plano por una fuerza nueva, una voluntad de acero forjada en la empatía y en un anhelo desesperado por la conexión. Con una calma que la sorprendió a sí misma, se levantó de su silla. No fue el movimiento de una empleada obediente, sino el de una mujer que iba a reclamar un momento de verdad, sin importar el costo. Cada fibra de su ser gritaba que era una locura, pero por primera vez no escuchó. El trayecto a través de la vasta oficina fue el más largo de su vida. El suelo de mármol pulido reflejaba las luces parpadeantes de la ciudad y los destellos de los relámpagos, creando un camino incierto y deslumbrante hacia él. El único sonido era el eco solitario de sus tacones, un latido rítmico que marcaba su avance hacia lo desconocido. Adrián no se movió, un monolito de poder y dolor recortado contra la furia de la tormenta, observando su aproximación en el reflejo del cristal. La tensión en el aire era tan espesa que a Elena le pareció caminar a través del agua, cada paso requiriendo un esfuerzo monumental, empujándola a través de años de represión y silencio autoimpuesto hacia el epicentro de su mayor temor y ahora de su más profundo deseo. Al llegar frente a él, el mundo se redujo a ese espacio de 1 metro entre sus cuerpos. Podía sentir el calor que emanaba de él, oler la fragancia limpia y masculina de su piel, ver el músculo tenso de su mandíbula. El miedo volvió con la fuerza de un golpe físico, amenazando con paralizarla. Pero entonces levantó la vista hacia sus ojos y vio más allá del CEO, más allá del fantasma. Vio la soledad desnuda, un abismo que reflejaba el suyo propio. En un acto de valentía que desafiaba toda su naturaleza, levantó una mano temblorosa y la posó suavemente sobre su pecho, justo sobre el corazón. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo, que pareció detener la tormenta, tanto la de afuera como la de adentro. Adrián se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su cuerpo entero se tensó bajo la mano de ella, una reacción instintiva de rechazo a un contacto no solicitado. Pero no se apartó. Su mirada bajó de los ojos de Elena a la pequeña mano que descansaba sobre su traje a medida, como si fuera un objeto alienígena que no pudiera comprender. Su respiración, antes controlada y uniforme, se enganchó en su garganta en un sonido casi imperceptible. Por un instante, la máscara de frialdad se resquebrajó por completo, revelando no ira, sino una vulnerabilidad tan profunda y dolorosa que le robó el aliento a Elena. Estaba viendo al hombre herido, al prisionero de la torre, desarmado por el toque más simple y honesto que jamás había conocido. «No está solo en esta jaula, señor Castillo», susurró ella, su voz apenas un murmullo, pero en el silencio cargado de la oficina resonó con la fuerza de una revelación. Las palabras, una respuesta directa a la confesión no verbal de él, fueron el catalizador final.
rompieron el último vestigio de su control. La palabra Señor en sus labios, mezclada con una intimidad tan profunda, fue una contradicción que lo desarmó por completo. Ya no era su empleada, ni una mujer intentando algo. Era un alma, reconociendo a otra en la oscuridad, ofreciendo un refugio en medio de la tormenta que él mismo había creado a su alrededor. Era un acto de gracia, un perdón por crímenes que ella ni siquiera conocía, pero que intuía en la profundidad de su dolor. Esas palabras fueron la llave que abrió la cerradura oxidada de su autocontrol. Con un movimiento rápido y casi desesperado, Adrián cubrió la mano de ella con la suya, sus dedos largos y fríos entrelazándose con los de ella, aferrándola a su pecho. Su otra mano subió hasta el rostro de Elena, su pulgar áspero trazando la línea de su mandíbula, con una mezcla de reverencia y urgencia. La miró a los ojos, y en ellos, Elena ya no vio al fantasma de Brickell, sino a un hombre ahogándose que acababa de encontrar una brizna de aire. Había una pregunta en su mirada, una súplica silenciosa que pedía algo que él mismo había olvidado cómo nombrar. La distancia entre ellos se evaporó, cargada de una necesidad cruda y primordial. Y entonces la besó. No fue un beso de seducción, sino de colisión. Fue un acto desesperado, hambriento, la unión de dos, soledades que chocaban con la fuerza de un cataclismo. Sus labios eran firmes y exigentes, reclamándolos de ella con una posesividad que era a la vez aterradora y extrañamente liberadora. Elena, que nunca había sido besada, se vio arrastrada a un torbellino de sensaciones, el sabor a café amargo y a soledad, el aroma a ozono de la tormenta mezclado con el sándalo de su piel, la fuerza de sus brazos rodeándola y atrayéndola contra su cuerpo duro. Fue una aniquilación de todo lo que había sido, un bautismo de fuego en el que su timidez y su miedo se quemaron hasta convertirse en cenizas. El beso se profundizó, transformándose de un acto de desesperación a uno de posesión mutua. Elena respondió con una pasión que no sabía que poseía, su cuerpo entero rindiéndose a la sensación. Sus manos, que antes descansaban tímidamente sobre su pecho, ahora se aferraban a sus hombros, atrayéndolo más cerca, como si temiera que se desvaneciera. Él gruñó en su boca, un sonido de pura frustración y alivio, y la levantó sin esfuerzo, sentándola sobre el borde de su escritorio de ébano sin romper el beso. Los papeles se desparramaron por el suelo, símbolos de un mundo ordenado que acababa de ser destruido. La tormenta afuera rugía, una sinfonía perfecta para el caos que finalmente habían desatado, un clímax que era tanto físico como emocional. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban, el aire cargado de la electricidad, de lo irrevocable. Apoyaron sus frentes una contra la otra, en el silencio que siguió al estruendo. Un relámpago iluminó la habitación, congelando la imagen de sus rostros. El de ella, sonrojado y con los labios hinchados, una expresión de asombro y rendición. El de él, despojado de toda su arrogancia, con una expresión de pánico y asombro a partes iguales. En sus ojos ya no había hielo, solo un océano de vulnerabilidad expuesta. Él la había encerrado para quebrarla, pero al hacerlo, ella había derribado los muros de su propia fortaleza. La había visto, y en el proceso él se había dejado ver. Adrián la miró como si la estuviera viendo por primera vez, como si ella fuera una criatura de otro mundo que había aparecido en su santuario para desmantelarlo. El poder había cambiado de manos, no a través de la fuerza, sino de la entrega. La transgresión era completa. Ella había sacrificado su control, su armadura de virginidad emocional, y él había sacrificado su aislamiento, la muralla que protegía sus heridas. Cosinpe, una voz ronca, apenas un susurro que luchaba por salir, pronunció las palabras que sellarían su destino. «No sabes lo que has hecho», murmuró él. No era una acusación, sino el reconocimiento aterrorizado de que ella había logrado lo imposible. Lo había hecho sentir de nuevo, y ambos sabían que no había vuelta atrás. El amanecer llegó como un intruso silencioso, pintando el cielo, de colores pálidos y brutales que se filtraban por el ventanal. La oficina, antes un santuario de orden, era ahora el escenario de un desastre.
papeles esparcidos por el suelo, 2 tazas de café olvidadas, el aire denso con el olor a lluvia, ya una intimidad consumada. Cuando la luz finalmente se volvió lo suficientemente fuerte como para desterrar las sombras, Adrián ya no estaba a su lado. Se había ido. Elena se encontró sola, sentada en el suelo de mármol frío, con el traje de él, que él había puesto, sobre sus hombros en algún momento de la noche, como un peso insoportable. El silencio que la rodeaba no era de paz, sino de abandono. Era el eco ensordecedor de una puerta que se había cerrado, dejándola atrapada en las ruinas de la transgresión que ambos habían cometido. El viaje de regreso a casa fue un descenso, a la realidad, una caída en cámara lenta desde la torre de marfil hasta el asfalto agrietado de su vida. Cada rostro en el autobús parecía juzgarla. Cada rayo de sol matutino parecía exponer el secreto que creía llevar grabado en la piel. Sentía la marca de los labios de Adrián como un estigma, el recuerdo de su desesperación como una quemadura en su alma. Ya no era la misma Elena que había subido a esa torre la mañana anterior. La armadura de la virginidad, no la física sino la emocional, había sido pulverizada, y en su lugar solo había una vulnerabilidad cruda y aterradora. Observaba Miami despertar, pero por primera vez no se sentía como una espectadora distante. Se sentía como una cómplice, una pecadora en una ciudad que de repente parecía demasiado brillante y demasiado real para su culpa. Al entrar en su apartamento, el olor a café y la voz de su madre viendo las noticias matutinas la golpearon, con la fuerza de una acusación. «Mija, ¿qué tarde? ¿Tanto trabajo?» La pregunta inocente de Isabel fue una daga que se clavó en el corazón de Elena. Tuvo que forzar una sonrisa, inventar una excusa sobre una auditoría de última hora, cada palabra un sabor amargo en su boca. El pequeño y ordenado apartamento, que antes se sentía como una jaula, ahora parecía un santuario que ella había profanado con su secreto. Miró a su madre, cuya fragilidad era el centro de su universo, y sintió una oleada de culpa tan devastadora que casi la ahoga. Había arriesgado todo, la seguridad de esa mujer, su único pilar, por un momento de debilidad, por un beso en una torre de cristal. La noche siguiente fue un infierno de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el beso, la fuerza de sus brazos, el sonido de su respiración entrecortada. El deseo y el miedo se entrelazaban en una danza tortuosa en su mente. ¿Qué había hecho? Había cruzado una línea que no podía descruzarse. Se había entregado no solo física, sino emocionalmente, a un hombre que era la encarnación de todo lo que debía evitar. El poder, el peligro, la inestabilidad. El fantasma de Brickell la había visto, y ella lo había visto a él, y esa visión mutua había creado un vínculo que ahora la aterrorizaba. El trabajo que era su salvavidas, la única cosa estable en su vida, ahora era la fuente de su mayor pavor. Había puesto la vida de su madre en la cuerda floja por un impulso que no podía ni empezar a comprender. Cuando regresó al trabajo, el cambio fue inmediato y brutal. El piso 50, antes cargado de una tensión eléctrica, ahora estaba sumido en un silencio gélido. Adrián la ignoraba por completo. No había miradas, ni pruebas, ni comentarios crípticos. Era como si ella hubiera dejado de existir. Las instrucciones llegaban a través de correos electrónicos impersonales, y si sus caminos se cruzaban en el pasillo, él miraba a través de ella, su rostro una máscara de indiferencia impenetrable. El castigo no era la ira, sino el vacío. Había reconstruido sus muros, más altos y más fríos que nunca, y la había dejado afuera, en el páramo helado de su desdén. Cada hora en esa oficina era una tortura, un recordatorio constante de la intimidad que habían compartido y que él ahora negaba con cada fibra de su ser. Elena no pudo soportarlo. El silencio de Adrián era más doloroso que su crueldad anterior. La oficina se había convertido en una cámara de tortura psicológica donde cada rincón le recordaba su humillación y su pérdida. Necesitaba escapar, no solo de él, sino de la mujer en la que se había convertido bajo su influencia. Con manos temblorosas, redactó un correo electrónico. No una renuncia,
sino una solicitud de licencia indefinida, citando una repentina y grave recaída en la salud de su madre. Era una verdad a medias, una excusa conveniente que le permitía huir sin cerrar la puerta por completo. Al presionar enviar, sintió una mezcla de alivio y una profunda sensación de fracaso. Estaba huyendo, volviendo a su jaula original, porque el mundo exterior, el mundo de la pasión y el riesgo era demasiado para ella. En su torre Adrián se ahogaba en la soledad que él mismo había impuesto. La ausencia de Elena era una presencia fantasmal que llenaba cada rincón de su oficina. Cada vez que miraba hacia su escritorio vacío, sentía una punzada de algo que se negaba a nombrar. Había reaccionado a su vulnerabilidad con la única defensa que conocía, la crueldad, el distanciamiento. La había alejado porque ella había visto la herida que él mantenía oculta del mundo, y esa exposición era intolerable. Se repetía a sí mismo que ella era solo una empleada, un error de juicio, pero la memoria de su toque, de su valiente empatía en medio de la tormenta, lo perseguía. Al castigarla con su silencio, se estaba castigando a sí mismo, reforzando las barras de su propia prisión dorada. De vuelta en su barrio, Elena se sumergió en la rutina del cuidado con una devoción casi fanática. Cocinaba, limpiaba, administraba los medicamentos de su madre, llenando cada segundo de su día para no tener que pensar. Intentaba reconstruir a la niña buena, a la hija sacrificada, pieza por pieza, esperando que el cumplimiento del deber borrara la mancha de su transgresión. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Las conversaciones de las vecinas le parecían triviales, las telenovelas de su madre, una farsa. La seguridad de su antigua vida ahora se sentía como un estancamiento. El papel que había interpretado durante tanto tiempo ya no le quedaba. Se sentía como un disfraz, y debajo de él, una nueva Elena, forjada en el fuego de una noche de tormenta, luchaba por respirar. En medio de la culpa y el miedo, una nueva sensación comenzó a germinar. En la quietud de su ser, era una fuerza extraña, una resiliencia que no sabía que poseía. Había mirado al abismo y había sobrevivido. Había sentido el deseo en su forma más cruda, el miedo en su máxima expresión, y no se había roto. La memoria de su propio coraje al caminar hacia Adrián, al tocarlo, al besarlo, era un ancla en su caos interior. Por primera vez se dio cuenta de que su vida de control no había sido fortaleza, sino fragilidad. Había probado la libertad, aunque fuera por un instante, fugaz, y ese sabor era adictivo e imborrable. La niña tímida había sido aniquilada, y en su lugar, una mujer comenzaba a despertar, una mujer que entendía que la verdadera seguridad no residía en evitar el dolor, sino en sobrevivirlo. Así, Elena se encontró suspendida en un limbo emocional. Había huido del campo de batalla, pero la guerra se libraba ahora dentro de ella. Había perdido la falsa seguridad de su antigua vida y la aterradora promesa de la nueva. Estaba sola, atrapada entre el deber que la definía y el deseo que la había transformado. El miedo a haber destruido todo era una sombra constante, pero bajo esa sombra, la semilla de su propia fuerza comenzaba a brotar. No sabía qué le depararía, el futuro, si volvería a ver a Adrián o si podría perdonarse a sí misma. Pero sabía una cosa con certeza: ya no era invisible, ni siquiera para sí misma. Y ese conocimiento, tan aterrador como era también el comienzo de todo. Pasaron 3 semanas, 3 semanas en las que el eco de la tormenta se fue apagando, reemplazado por una quietud que ya no era de miedo, sino de introspección. Elena se movía por el pequeño apartamento con una nueva cadencia, un ritmo más deliberado. El cuidado de su madre, antes una carga de deber aplastante, se había transformado en un ancla, un acto de amor consciente que la conectaba con sus raíces, pero ya no la definía. Había sobrevivido a la colisión con Adrián Castillo y, en el proceso, había descubierto una resiliencia que no sabía que poseía. Ya no miraba por la ventana con anhelo o temor,
sino con la calma de alguien que ha visto el ojo del huracán y ha salido al otro lado, cambiada pero intacta, con la certeza de que su jaula nunca había sido la ciudad o su casa, sino su propia mente. Un día un golpe en la puerta interrumpió la calma de la tarde. No era un vecino ni el cartero habitual. Era un mensajero con un uniforme impecable, sosteniendo una caja negra delgada y elegante, sin remitente, solo su nombre escrito en una caligrafía precisa. El objeto era tan ajeno a su entorno como lo había sido Adrián. El corazón de Elena dio un vuelco violento, un latido solitario y doloroso que reconoció de inmediato. Su madre la miró con curiosidad desde el sillón. «¿Qué es eso, mija?» Elena no pudo responder. Tomó la caja, que se sentía fría y pesada en sus manos temblorosas, y se retiró a la quietud de su habitación. Cerró la puerta, apoyándose en ella, sintiendo que el destino que había intentado dejar atrás había venido a buscarla. Con una respiración profunda, se sentó en el borde de su cama y abrió la caja. No había ninguna carta formal, ni documentos legales, ni una disculpa forzada. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, descansaba un pequeño marco de plata. Y dentro del marco, no una fotografía, sino un delicado dibujo a tinta, una pieza de arte original. Representaba un puente peatonal, de diseño minimalista y elegante, que se arqueaba sobre un espacio vacío. Era una estructura imposible y hermosa, uniendo dos puntos que parecían inalcanzables. Era un gesto tan inesperado, tan profundamente simbólico y tan característico de él, una mezcla de lógica estructural y una belleza austera, que a Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Era un mensaje en el único idioma que ambos podían entender sin palabras. En una esquina del marco, metida con cuidado, había una pequeña tarjeta de un cartón grueso y costoso. En ella, escritas con la misma caligrafía angular y precisa del sobre, solo había unas pocas palabras. No eran una confesión de amor, ni una súplica de perdón. Eran algo más crudo, más honesto y mucho más poderoso. Los fantasmas no construyen puentes, decía la nota, pero quizás deberían empezar a aprender. Y debajo, una sola inicial. A. Elena leyó la frase una y otra vez, cada palabra resonando en lo más profundo de su ser. No era el final de una historia, sino el reconocimiento de un comienzo. Era la admisión de su herida, la aceptación de su soledad y, lo más importante, una oferta de vulnerabilidad, la primera piedra de una conexión que él mismo había intentado destruir. Una sola lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre el cristal del marco, distorsionando la imagen del puente por un instante. No era una lágrima de tristeza ni de miedo, sino de una profunda y abrumadora liberación. La culpa que la había atormentado se disolvió. Entendió que su acto de transgresión no había sido una caída, sino un acto de valentía que le había enseñado a él a ser valiente también. La dinámica de poder se había invertido para siempre. Ya no era la asistente invisible ni la virgen asustada. Era la mujer que le había mostrado a un fantasma que era posible sentir de nuevo. Y con esa revelación, el control que tanto había temido perder ya no importaba, porque lo que había ganado era infinitamente más valioso: el conocimiento de su propia fuerza. Colocó el marco con el dibujo en su mesita de noche, el único objeto en su habitación que no hablaba de su pasado, sino de un posible futuro. Luego se puso los zapatos y salió del apartamento. No caminó hacia la parada del autobús que la llevaría de vuelta a Brickell. En su lugar se dirigió en la dirección opuesta, hacia el mar, un lugar que siempre había evitado por sentirlo demasiado vasto, demasiado solitario. Se paró en la orilla, dejando que las olas lamieran sus pies, y miró hacia el horizonte. Por primera vez, la inmensidad no la intimidaba. Se sentía como una promesa. No sabía si cruzaría ese puente o si construiría uno propio, pero ya no tenía miedo de caminar. Estaba libre.